Clases de ángulos. Podemos clasificarla de acuerdo a su medida, de acuerdo a la posición de sus lados o a sus características. Dentro de lo que es la medida angular, podemos encontrarlo los ángulos llamados nulo, agudo, recto, obtuso, llano, cóncavo, completo. Según la posición de sus lados, pueden ser adyacentes, consecutivos o opuestos por el vértice. Y según sus características, también podrían ser estos el ángulo complementario o el ángulo suplementario. Vemos ahí la característica de cada tipo de ángulo que se presenta según su medida y el nombre que recibe según el gráfico dado. Voy a detallar todo ello en los ejemplos que se presentan a continuación. Veamos. El ángulo agudo es aquel que tiene medida mayor que 0 grados y menor que 90 grados. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la imagen, la abertura que forma la persona que está en este caso inclinándose, como también al levantar el pie de separación. Y más ejemplos cotidianos. El ángulo recto es aquel que tiene medida exactamente 90 grados. Veamos, por ejemplo, la abertura de ese abanico, en la ventana, en los lados consecutivos, en el tablero de la mesa, que forman 90 grados, como también un campo deportivo, donde sus lados de contorno forman también 90 grados. El ángulo obtuso es aquel cuya medida es mayor que 90 y menor que 180 grados. Lo podemos encontrar, por ejemplo, según la forma de esta persona que se encuentra anclada en un abanico abierto con mayor abertura, también en algunas agujas de reloj en determinado tiempo que están marcando la hora, por ejemplo, las excavadoras, al abrir sus brazos y poder realizar la actividad. El ángulo llano. Un ángulo llano si tiene 180 grados. Su amplitud del ángulo podemos compararlo con un transportador que nos expresa esa medida angular. En la vida cotidiana la encontramos en los juegos que tienen los extremos extendidos. También de repente vamos a verlo en una porción de pastel partida por la mitad, en una sandía, un abanico, entre otros. El ángulo nulo es aquel cuya medida angular es 0 grados, donde sus lados, que son los rayos, coinciden. Podemos verlo cuando marca 12 de la noche, al mediodía, las manecillas de la aguja del reloj. Y un ángulo completo es aquel que tiene 360 grados. Lógicamente coincidirán las agujas de las manecillas o de los lados de la figura, pero debe trasladado una vuelta completa. Por lo general, las figuras circulares, entre ellas, por ejemplo, las ruedas. En un reloj también podemos ver los ángulos. Por ejemplo, cuando marca el mediodía, es el ángulo nulo, no hay abertura. Cuando marca, por ejemplo, ¿no? 9:15, y que hay una abertura cuyo ángulo es agudo. Si marca 3 de la tarde,
El ángulo sería recto porque formaría 90 grados. Si está marcando 5 de la tarde, el ángulo sería obtuso porque la abertura es mayor que 90. Mientras que si marca 6 de la tarde, el ángulo sería llano, que mide 180 grados. También hay ángulos complementarios. Son aquellos ángulos cuya suma de medidas angulares es igual a 90 grados. Es decir, si un ángulo mide 40 grados, su ángulo complementario será lo que le falta para 90, es decir, 50 grados. A su vez, también tenemos los ángulos suplementarios, cuya suma de sus medidas angulares es igual a 180 grados. Por ejemplo, si el ángulo mediría 70 grados, su ángulo suplementario sería lo que le falta para 180, es decir, 110. Veamos algunos ejemplos cotidianos. Al caminar en las extremidades inferiores, o sea, en las piernas, ¿qué tipo de ángulo formarán? Veamos. Ese tipo de ángulo le podemos llamar ángulo de llamado agudo, porque su medida es menor a 90 grados. Segundo ejemplo. En la formación escolar, cuando nos piden cubrir qué tipo de ángulo forma nuestro brazo con el resto de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está dirigido hacia la parte inferior, y nuestros brazos está dirigido en esta posición, cuyo ángulo sería de 90 grados, es decir, el ángulo recto. Tercero, al tomar agua con una botella, ¿qué tipo de ángulo forma la botella con nuestro tronco? Nuestro cuerpo dirige un ángulo hacia la base y la botella otra abertura. Dado que es mayor que 90, diremos que es un ángulo obtuso. La manecilla del reloj, cuando marcan las 6:30, ¿qué tipo de ángulo formarán? Para ello, primero ubicamos las 6 de la tarde y tenemos ver el desplazamiento de las agujas del reloj. Veamos el ejemplo. Al llegar a las 6:30, vemos que se han desplazado las agujas del reloj y una ligera abertura, al cual se llamará ángulo agudo. Siguiente. ¿Cuántos ángulos agudos se tienen en la siguiente figura? Al observar vemos los ángulos que miden 10, 20 y 50. Pero también podemos encontrar otro ángulo que forma aquí 30. Otro ángulo que forma aquí 70. Con su efecto, el ángulo completo, que es de 80 grados. Por lo tanto, podemos contabilizar que hay 6 ángulos agudos.